Bueno, siguiendo con nuestra clase, vamos hoy día a continuar con familiarización marítima, que es nuestra asignatura. Así es que vamos a comenzar. Esta es nuestra clase número 9 de esta asignatura. El temario, ya vimos la unidad 1, la unidad 2. Hoy día vamos a terminar de ver la unidad 2 y vamos a comenzar con la unidad 3, que es fondeo y amarre, ¿ya? Dentro de las unidades que hemos visto, de buque y su carga, vimos los buques mercantes, pesqueros, de guerra, buques de fines especiales, y estos se clasifican a su vez en mayores y menores, dependiendo del arqueo bruto. Y también vimos buques de guerra, digamos, en la clase anterior, una serie de buques de todo tipo que ustedes se pueden encontrar en la mar, digamos. Y también vimos buques especiales. Dentro de los buques especiales tenemos este buque que vemos aquí en la pantalla, que es más que un buque, este es un artefacto naval. ¿Y por qué se llama artefacto naval? Porque no tiene propulsión. Entonces, según la ley chilena, todos aquellos aparatos que flotan y que no tienen propulsión propia, se les da un nombre genérico de artefacto naval. Y dentro de los artefactos naval hay un montón de subcategorías que no vamos a entrar a mencionar. Estos barcos que están aquí, como pueden ver, tienen unos cables conectados a tierra que le dan electricidad y poder para mover equipos, digamos. Tiene grúa, tiene varias cosas, está muy bien equipado este artefacto naval para la tarea que hace. Acá tenemos otro artefacto naval que generalmente son los que se usan en la zona austral para lo que es la crianza de los salmones en cautiverio. Así que son aparatos, digamos, que son muy usados. Hay artefactos navales que son pontones, otros son barcazas, remolcadas, qué sé yo, hay de muchos tipos, digamos, ¿ya? Solo esto se los menciono para que ustedes vayan conociendo cómo son este tipo de cosas. Aquí tenemos un barco muy especial. Este es un barco tian de cables, ¿ya? Entonces ahí es un barco, como pueden ver, bastante grande. Y este barco tiene ese círculo que tiene al medio, no es otra cosa que un cable enrollado que mide muchos kilómetros. Entonces estos barcos navegan de un punto a otro del planeta, digamos, y tienden un cable submarino y ellos van navegando y van desenrollando el cable, que a su vez este cable va cayendo al fondo marino y ahí va quedando aplastado. Son cables que tienen generalmente un peso, tienen un plomo, una plomada, digamos, que hace que el cable permanezca en el fondo del mar, digamos, y se vaya acomodando a las irregularidades del fondo marino, ¿ya? Este tipo de barco no es muy común verlo y tampoco son muchos los que hay en el mundo, digamos, pero cumplen esa tarea de colocar cables algunos son eléctricos y hoy día los que más se usan son los cables que llevan data, ¿ya? Porque la data que sea por cable, especialmente por fibra óptica, es la data más rápida que hay, digamos, en este momento. Acá tenemos otro barco también que se dedica al tendido de cable y hay estas cosas que tiene abajo que son tiene como tres cables enrollados, digamos, son los que se van desplegando por la popa y en la popa tiene ahí los tres rieles por los cuales se van conectando esos cables. Normalmente cuando se tiende un cable y después cuando llega al final se hace la unión con el cable nuevo y se sigue desplegando el segundo rollo y después viene el tercer rollo de la misma manera, ¿ya? Así que es la manera de utilizar este tipo de barcos. No son, como digo, barcos de uso muy común, pero la labor que realizan es una labor muy importante porque permiten unir con comunicaciones a los distintos continentes, ¿ya? Así que y permanentemente se están reemplazando, están haciendo reparaciones a cables antiguos o lo están reemplazando por cables nuevos, ¿ya? Así que es un tema bastante recurrente el empleo de este tipo de barcos, digamos, para el tendido de cables submarinos, ya sea a larga distancia o a corta distancia. Hay distintas pasadas de cable, digamos. Bueno, aquí tenés otro. Este tiene otra forma, digamos. Este barco está recién conectándose con tierra, ¿ya? También tiene una tremenda grúa, digamos, y en la medida que va avanzando,
entonces este cable va cayendo al mar, digamos, en forma y va quedando sumergido, ¿ya? Así que este tipo de situación, este tipo de buques, como le explicaba yo, son barcos bien especiales y que requieren, digamos, tener bastante entrenamiento para poder hacer todo este tendido de cosas en forma segura, digamos. Bueno, con esto daríamos por terminado a la unidad temática 2, que son cables y sus cargas, y ahora entraríamos a la unidad temática 3, que es fondeo y amarre. El fondeo y amarre son dos Doctor, cosas, buenas tardes. son dos cosas que están, mira, lo atrasado lo vemos al final de la clase, por favor, para que no me interrumpan. El fondeo y amarre son dos acciones que se parecen pero no son iguales, utilizan algunos elementos comunes, digamos, ¿ya? Eh, entonces, dentro de lo que es el fondeo y amarre, nosotros distinguimos, por ejemplo, un tema importante en la maniobra de fondeo, es que el barco fondea su ancla, ¿ya? Para que este barco pueda, ¿cómo se llama?, quedar firme y pueda parar sus máquinas. Entonces, el barco tira una cadena y un ancla al fondo del mar, y esa cadena y esa ancla quedan firmes en el fondo del mar, y existe lo que se llama una distancia, que es la cantidad de cadenas en metros, que la vamos a ver cómo se calcula eso. Y después tenemos acá un radio de borneo. El radio de borneo es lo que le permite al barco girar en 360 grados en relación al punto de fondeo de donde está la cadena, ¿ya? Entonces, cuando los barcos fondean, entonces cuando hay muchos barcos, entonces en ese caso, cuando hay muchos barcos se produce el radio de borneo, y el radio de borneo, por ejemplo, si yo tengo un barco fondeado, ese barco tiene ese radio de borneo, y después tengo otro barco al costado, y este otro barco tiene este otro radio de borneo, ¿ya? Y la idea es que estos radios borneo ¿cómo se llama?, no se mezclen, ¿ya? Entonces, y cada barco, todos los barcos que se van fondeando, digamos, en los alrededores ahí, la idea es que cada barco tenga un radio borneo distinto, y usted puede fondear varios barcos y considerando el radio borneo. Y esa es la forma en que las autoridades hacen la distribución de los espacios de fondeo de los barcos cuando están fondeados en la gira. Todos esos barcos tienen considerado su radio de borneo, que va en función de la profundidad y va en función también de la cantidad de cadenas que usted tira al agua, ¿ya? Porque mientras más, si es poca profundidad y usted tira mucha cadena, entonces el radio de borneo es grande. Si usted está con mucha profundidad y con poca cadena, el radio de borneo es más corto, ¿ya? Así es que esa es la forma de ir, ¿cómo se llama?, de ir distribuyendo el espacio en los cuales el barco puede girar sobre el eje de la cadena, ¿ya? Entonces, el radio borneo va en función del largo de la cadena y va en función de la eslora del buque, y con eso se determina, digamos, la situación, digamos, del barco. Si nosotros esto lo dibujáramos de alguna manera, veríamos aquí que aquí yo tengo mi barco, ¿ya?, que sería la eslora del barco. Aquí tengo el largo de la cadena, y aquí en ese punto tengo el ancla. Entonces el radio borneo sería, considerando la eslora del barco más el largo de la cadena que está ahí, este sería nuestro radio de borneo, ¿ya? Esa es la forma de calcular el radio borneo. Y el radio borneo, por supuesto, que es de aquí hasta acá, es el radio borneo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un radio borneo cuando estoy aquí, cuando estoy acá. Entonces todo en relación al punto, eso me genera un diámetro, digamos, que es dos veces el radio borneo, ¿ya? Y dentro de ese borneo, los otros barcos no pueden invadir ese espacio para evitar choques, digamos, o cualquier tipo de problema. Bueno, ese es un término que hay que dominar para saber de qué se trata, digamos. El, bueno,
así es que esta es la situación respecto al radio Borneo. Ahora vamos a ver varias cositas más. Una de las cosas que hay que tener presente para saber en qué consiste el sistema de fondeo. El sistema de fondeo en la gran mayoría de los barcos está instalado en la zona de proa, en el castillo básicamente, y aquí hay un pañol de cadena o caja de cadena que le sale aquí, pero generalmente los marinos le decimos pañol de cadena. Este pañol de cadenas tiene un piso y ese piso es de un material no metálico y ese piso tiene unos orificios, digamos, entonces el agua que cae, que viene con la cadena y que cae al pañol de cadenas, queda en la sentina de la cadena y esa agua es achicada después con una bomba. La idea es mantener lo más seca posible la cadena porque con eso evitamos que la cadena se corroda mucho, digamos. El- la cadena a su vez va amarrada a un sistema, va amarrada a un sistema, aquí está, en esta zona está hecha firme la cadena a un pedazo del pañol de cadena y ese se le conoce como el arganeo o en inglés se le conoce como el bitter end, ¿ya? Entonces ahí va hecha firme la cadena, entonces cuando toda la cadena se va al agua, el bitter end es el pum, evita que la cadena se vaya con el sistema, digamos. Ahora, si la energía o la potencia con que se va la cadena y el ancla al agua y es tanta la energía y tanta la potencia y que el bitter end no aguanta, el bitter end se puede romper y sale con la cadena y todo, ¿ya? O a veces aguanta y evita la estrepada, digamos, ¿ya? Pero generalmente la tensión de la cadena la soporta el molinete o también conocido como cabrestante, ¿ya? El cabrestante es el que permite, ¿cómo se llama?, ir regulando e ir frenando y aguanta la estrepada de la cadena, digamos. Cuando llegamos al BTN es porque hay un problema mayor o no se supo o faltó pericia marinera a los operadores del molinete o el cabrestante para mover eso, ¿ya? Entonces la cadena queda estivada acá en el pañol de cadena, con el extremo de la cadena firme en el bitter end. La cadena sale por un ducto que es la bocina de la caja de cadena. Aquí entra el molinete, digamos, que el molinete tiene un disco que se le conoce como el stopor. Ese stopor tiene un calado, como el de las bicicletas, sí, trae un calado de la bicicleta por donde trabaja el ancla. Este cabrestante o estopor tiene o windlass, hay otro nombre que también le dan los españoles, el chigre, también le dicen como chigre, tiene varios nombres esto. Entonces este cabrestante es el que tiene un sistema de freno con los cuales se aguanta la cadena, digamos. La cadena a su vez tiene varios frenos acá entre medio. Está el estopor de la cadena, que es ¿cómo se llama? Se produce se trinca eso, ¿ya? Y aquí hay una mordaza que también evita que la cadena, digamos, cuando se trincó la maniobra, la mordaza permite atrapar la cadena que no se mueva. Y después hay un grillete giratorio, viene el ancla, ¿no es cierto? Y está el escobén, donde está calzada o escondida la cadena, ¿ya? Y el ancla también, por supuesto, ¿ya? Así que hay un grillete en talingar, eso lo vamos a ver con más detalle después, ¿ya? Pero básicamente el esquema es esto, o sea, existe un pañol de cadena, un cabrestante que es el que permite subir o bajar el ancla. Hay un sistema para trincar la cadena cuando está fondeado, se amarra con un estopor, ¿no es cierto?, y una mordaza. Eh, y la unión entre la cadena y el ancla se hace a través de un grillete giratorio y un grillete de talingar, y está el escobén donde se guarda la cadena con el ancla, ¿ya? Esa es la maniobra de trincado. Bueno, aquí tenemos una vista más genérica. Aquí en color verde se ve el cabrestante. La cadena, como pueden apreciar ustedes, aquí se aprecia, digamos, clarita la cadena, digamos, como viene acá. Aquí va la cadena, ¿no es cierto?
ahí va la cadena, y la cadena aquí va saliendo al, eh, va saliendo a través, y aquí está el estopor, donde se trinca la cadena, digamos, cuando el buque está fondeado, y esta palanca verde que se ve aquí es una palanca eh, que corta la cadena. Si ustedes se fijan, las cadenas tienen una forma, están a 90 grados enganchadas por la forma de enganche, entonces el borde cuando cae esta pieza verde aquí, lo que pasa es que la pieza verde trabaja sobre ese ganchito, sobre esta parte del grillete, digamos, ¿ya? Y ahí se produce ¿cómo se llama? El soporte y la trinca de la cadena cuando pasa, ¿ya? Entonces acá a la derecha aparece un poco más en detalle, ¿no es cierto? Ahí aparece la cadena, aquí aparece el grillete Kender. Los grilletes Kender, como aparece aquí, los grilletes Kender son unos grilletes que se desarman, y esos grilletes son los que permiten unir un paño de cadena con otro paño de cadena a través del grillete Kender, se unen, digamos, y quedan sumamente firmes los dos grilletes, ¿ya? Acá está el pañol de cadena abajo, tal como le había dicho yo, aquí el pañol de cadena, y aquí viene la bajada de la cadena al pañol de cadena, y aquí está el cable lifter, que le llaman, que es el aparato que permite, digamos, eh, el barbotín. Este es el barbotín. Este disco que está aquí se le conoce como el barbotín, ese que tiene esos calados que parecen estrellas. Ese es el barbotín, que es el que permite, ¿cómo se llama?, que la cadena circule por ahí, ¿ya? Y todos estos barbotines tienen un paso que es para que entre justo el grillete, digamos. O sea, si usted cambia la cadena por un paso distinto, ya ese barbotín no le sirve, tendría que cambiar de barbotín, ¿ya? Y eso tiene problemas, como a veces la cadena, cuando el barbotín no es el adecuado, la cadena salta, digamos, y no engancha bien, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, esta es la maniobra de fondeo típica, digamos, de los barcos. eh, Así es que cual más, cual menos, tienen más o más cosas, digamos. Acá tenemos otra vista, aquí tenemos Profe, un, dígame. consulta la cadena que se ocupa para fondeo, ¿tiene algún estándar de milímetros o no? Pues Eh, había gastado que era como de... Mira, Porque nosotros por lo menos en fondeo las ocupamos 22. cadenas, déjame explicarte, las cadenas, lo vamos a ver más adelante también, las cadenas y las anclas se calculan, hay un procedimiento que está establecido en la norma internacional, incluso en Chile tenemos un reglamento sobre ese tema, y donde se calcula el numeral de equipo, el NE, numeral de equipo, y ese numeral de equipo es único para cada barco, ¿ya? Y ese numeral de equipo depende del eslora, la manga, el puntal, de una serie de factores, y ese numeral de equipo, con ese numeral de equipo uno entra a una tabla y ahí sale cuántas anclas le corresponden al barco y qué tipo de cadena que hay que usar. Y ahí sale el tamaño de la cadena para usar, si se usa un acero normal o se usa un acero de alta resistencia. Cuando son aceros normales, los pedazos de fierro son más grandes, y cuando se usa un acero de alta resistencia, los grilletes son un poquito más chicos, ¿ya? Pero eso está definido en el numeral de equipo, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Aquí yo estoy Oh, mostrando las profe. cosas más genéricas mientras tanto, y después entramos más en detalle, ¿les parece? Entonces aquí en este, ¿cómo se llama? En este, aquí tenemos un barbotín, ahí tenemos el otro barbotín, entonces en un solo eje prácticamente, y aquí tenemos el motor, este es un motor hidráulico por lo que veo. Entonces este motor hidráulico mueve este sistema, y aquí hay unos sistemas, aquí hay un sistema de embrague, otro sistema de embrague, qué sé yo, entonces que permite conectar un lado o el otro. Y aquí usted puede manejar, por ejemplo, en este lado, aquí con el barbotín usted maneja la cadena. Aquí tiene el freno, en este sector que está aquí, usted coloca una espía, y aquí coloca, a esto se le conoce como el cabece turco, de esta forma, y aquí es donde trabaja si usted quiere darle tensión a una espía, entonces le da un par de vueltas a la espía y empieza, con ese cabeza turco, empieza a girar, digamos, y usted va recogiendo la espía y empieza a tensar
la espía, digamos, hasta que quede con la tensión que corresponde, ¿ya? Entonces aquí hay dos sistemas, el que está a babor y el que está a estribor, digamos, hay dos sistemas conectados a un mismo eje, digamos. Aquí en la foto del medio también se ven dos cadenas, ya con el sistema del cabrestante aquí al medio, digamos. Y aquí aparecen las cabezas de turco aquí y la cabeza de turco acá. En este plano de la derecha aparece aquí, en este sector, aquí tenemos un cabrestante y acá tenemos otro cabrestante. Y todos los cabrestantes, como ustedes pueden ver, trabajan con la cadena en este punto y trabajan acá con espías, ¿ya? Y aquí está la cabeza de turco, que es la que se usa para amarrar, digamos. Este caso, este cabrestante tiene, este polinete tiene dos espacios para almacenar espías, más el que mueve la cadena, que está acá, más la cabeza de turco. Y lo mismo pasa acá en babor, digamos, ¿ya? Y normalmente los barcos grandes tienen un cabrestante en babor, un cabrestante en estribor, tienen un winche en babor a popa, un winche a estribor a popa y algunos tienen también unos winches entre medio. En la mitad del barco, digamos, en la mitad de la eslora, tienen otros winches que son los que permiten tensar las espías que van por aquí, se tensan con estos winches que están acá al medio, ¿ya? Esa es más o menos una distribución normal en los buques mercantes grandes, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahí algunas fotos después de esto, para que las vayan viendo. Pero esta es la forma de ir, ¿cómo se llama?, organizando el sistema de fondeo de los barcos. Vamos a ver varios ejemplos y un video también para que vean cómo es la cosa. Bueno, acá tenemos un detalle más grande, aquí se ve el barbotín, ahí pueden ver ustedes la muela del barbotín que tiene la forma para que entre justo ese grillete. Entonces el grillete son los que van acomodándose aquí, y con este barbotín, a través de esta forma que tiene, es la que permite, digamos, ir jalando, digamos, la cadena cuando hay que, ¿cómo se llama?, levar ancla, o la que también permite ir entregando cadena de a poquito cuando se está fondeando despacio, digamos, ¿ya? También dentro del mismo eje tienen conectado acá dos tambores donde se almacenan espías, y aquí a la derecha se ve la cabeza de turco, que es la que se usa para enrollar la espía, para darle mayor tensión en el amarre. Y si ustedes se fijan, todo este cabrestante va perfectamente unido a la estructura del barco con unos pernos bastante gruesos, y toda la estructura es bastante robusta, digamos, para soportar todos los trabajos y las tensiones que tiene que soportar, ¿ya? Aquí sale, por ejemplo, dentro de la foto se puede ver la fecha la última vez que se hizo el test de frenado, ¿ya? Sale también las toneladas que soporta, que son ahí no veo bien las letras, pero salen las 62 toneladas, 49 toneladas, 37 toneladas, que son las medidas, las tensiones que van soportando cada uno de estos sistemas, ¿ya? Y aquí esta cosa amarilla que se ve acá, esa no es otra cosa que el sistema la balata que permite frenar el sistema, digamos, ¿ya? Y aquí está el sistema del clutch que permite conectar o no la cabeza de turco, y aquí hay varios clutch que son los que engranan, conectan y desconectan ¿cómo se llama?, los sistemas, digamos. Y aquí en esta zona, aquí esta parte de aquí arriba, esta parte que está punteada, esta es la balata que se usa para frenar cuando la cadena cae libre. Con esta balata se frena la salida de la cadena, ¿ya? Así es que esa es la forma de trabajar estos sistemas. Aquí tenemos una vista de los mismos, ahí tenemos dos cabrestantes, el de babor y el de estribor, ¿ya? Y como pueden ver, cada uno tiene su cadena, ¿no es cierto? Tiene esas cosas amarillas que están ahí, son las que permiten frenar las balatas, digamos, apretan las balatas, digamos. Aquí se ve clarito esto, como la balata está siendo apretada. Acá tenemos también otra balata, y aquí no se ve la cabeza de turco porque las cabezas de turco están por fuera, digamos. Entonces aquí en verde aparece el de estribor,
y en rojo aparece el de babor, que son los dos cabrestantes que tiene este barco, digamos, para estos efectos. ¿Ya? Aquí tenemos un detalle de cómo la cadena entra al escobén, y ustedes se fijan, aquí existen estas tapas rojas. ¿Para qué son estas tapas rojas? ¿Se imaginan ustedes o no? Son como Ese es ratoneras, para pero para el hombres. antipirata. El Los polizones. antipirata, correcto. Esas tapas rojas se utilizan cuando el barco está fondeado. Entonces, el espacio que hay, digamos, entre la cadena y el escobén es bastante grande. Depende del tamaño del barco. Hay unos escobenes que son tremendos de grandes. Entonces, esas tapas se cierran y se le coloca un seguro, porque si a alguien se le ocurre subir por la cadena del ancla y meterse al barco a través del escobén, no va a poder entrar al barco porque va a tener las tapas puestas, digamos. Y eso forma parte de las recomendaciones que implementa, digamos, el código PBIP, que es el de protección de buques e instalaciones portuarias, es parte del equipamiento que tienen que tener los barcos, digamos, para evitar actos de invasión del barco no autorizada. ¿Ya? Aquí tenemos una vista del cabrestante, pero visto de popa, entonces ahí se ve claramente, digamos, donde va el barbotín, donde van guardadas enrolladas las espías, los frenos, el cabece turco, digamos, y ahí envuelto en una lona verde está el motor eléctrico. Este es un cabrestante que se mueve con motor eléctrico, y ese motor eléctrico es el que le suministra el poder a través de unos engranajes. Se va reduciendo la velocidad, pero se aumenta la potencia, que es la que permite subir y bajar el ancla, digamos, y subir o mover las espías, dependiendo de lo que usted quiera conectar. ¿Ya? Después tenemos acá otra vista de lo mismo anterior, pero una vista más genérica, donde aparece el cabrestante y ahí se ve, dentro de ese cabrestante, que es el de estribor porque está pintado de verde, ahí se ve la muesca, digamos, que uno de los elementos que se usan para, este que está aquí, el que se usa para sellar, para trincar, digamos, el ancla, digamos. Perdón, la cadena que atraba con este estopor, ¿ya? Entonces, y aquí pasa, la cadena va entrando y ahí están las tapas abiertas en este caso, ¿ya? Y aparece, por supuesto, la espía, ¿no es cierto?, por ambos lados. Este cabrestante tiene capacidad para tener hasta 4 sectores para enrollar, para mantener guardada la espía, más el cabece turco que va acá, ¿ya? Y aquí va ahí va el barbotín con la cadena al medio, digamos. Y el otro que está al otro lado es igual, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Esta parte está debajo de la sala, debajo de la cubierta del castillo. Está esta sala que es la sala de control, donde se le suministra la energía eléctrica a los cabrestantes. Entonces, cada vez que los cabrestantes van a ser usados eléctricamente, aquí los operadores conectan y le dan la electricidad para que le llegue al cabrestante, digamos, o a los cabrestantes, ¿no? Acá tenemos otra vista. Esta es una vista de popa. Esta es la parte de popa. Aquí no tenemos cableado, tenemos los winches. Entonces aquí en verde nuevamente aparece el motor eléctrico que mueve, a través de estos engranajes, mueve estos rollos de espía, que son los que se utilizan para amarrar el barco. Y esas dos cosas amarillas que están ahí son las palancas que se usan para abrir o cerrar las balatas de freno de las espías, digamos. Aquí tenemos otro winche. ¿Ya? La diferencia entre cabrestante y winche es que el cabrestante, fuera de mover espía, mueve también la cadena, y los winches solamente mueven espía. ¿Ya? Esa es la diferencia. También se puede apreciar aquí las vitas, los bitones, estos dobles que hay, que son vitas para ¿cómo se llama?, donde se amarran las espías. ¿Mm? Y la cubierta de popa, como pueden ver, es bastante amplia para que circulen todo este tipo de cosas, digamos. Aquí tenemos, aquí en la parte de popa aparecen los dos winches que están instalados a popa con la dirección de donde laborean las espías, que sé yo, con la salida a través de las vitas, de los Panama Choc.
o de la Fairway, se me olvidó el nombre, que es donde circulan, donde trabajan las espías, ¿ya? Entonces aquí hay varios tipos, algunos movidos hidráulicamente y otros movidos de forma, ¿cómo se llama?, eléctrica. Aquí tengo un video del sistema de fondeo para que lo veamos. Espero que lo escuchen bien, está en inglés, sí, pero es clarito el video este, ¿ya? ¿Lo ven ahí? Sí, ¿Se ve o profe, no? se ve bien, profe, sí. Se ve, Ya, profe. vale. Lo voy a agrandar un poquito, ¿eh? The anchor and the anchoring mechanisms and procedures are crucial elements in securing safe operation of the ship. Damage and claim statistics show a rather high damage ratio due to loss of anchors, which has also been increasing in recent years. Cuando falló el sistema de fondeo, el barco se metió en la playa, ¿eh? Rated as one of the top Y ahí five. aquí muestran la cantidad de accidentes que han habido por falla en el sistema de fondeo, buques que se han varado, buques que han chocado, problemas de la máquina, problemas de condiciones climáticas, pérdida del ancla o contacto de buque, digamos. Eso es lo que están mostrando ahí. Grounding and collisions as a result of dragging or loss of anchors has caused a series of severe pollution incidents. Investigations show that most Cuando los barcos se varan o chocan, que generalmente a veces entran en contacto con estanques de petróleo y se producen derrames como los que muestran acá. of these cases can be avoided by proper inspection and maintenance and improved operational procedures, and awareness of the limitations of anchoring systems. In this case, the bulk carrier stayed at anchorage despite weather forecasts predicting force 8 to 10 winds. During the night, wind picked up to 20 to 25 meters per second with a significant wave height of 4.5 meters. The ship started dragging the anchor and attempts to leave the anchorage failed. DNVGL, GARD and the Swedish Club want to bring your attention to some essential aspects of anchoring. El Swedish Club es una compañía de seguro, y los GARD. Technical issues account for a significant portion of the anchor losses and can roughly be divided into 5 main components. Ahí un barco perdió el Critical ancla. detail is the D-shackle connecting the anchor to the chain. The D-shackle bolt is locked in place by a tapered pin, which is secured by a lead pellet hammered into a dovetail recess. Ese es un sello de plomo que se coloca para evitar que se suelte, ¿eh? Out and the anchor would be lost. Cuando se sale el pin, The pasa D-shackle eso, ¿eh? connection should be inspected as frequently as possible. However, safety requires that nobody is below a hanging anchor. There have also been some cases involving failure of the Kenter shackle. Ese es el Kenter shackle, que son los grilletes de To unión. connect the anchor chains. The swivel pin is crucial for avoiding too much twist of the anchor chain. There have been some cases where the anchor has been Ese es el lost grillete due to the giratorio, movement of ¿ya? the swivel pin from the link. Wear and tear weakens the connection between the securing nut and the eyelet pin, so look for excessive slack. Cuando tiene mucho juego hay que cambiarlo. An anchor chain is no stronger than its weakest link. The most typical defects in anchor chains are wastage due to wear and tear. Claro, las cadenas se empiezan a corroer cuando está mucho tiempo guardado en un ambiente muy húmedo. Studs have excessive slack, significantly weakening the chain. Y esos pins que van al medio, Dislocated, the cuando clasp están demasiado sueltos, and special precautions are to be taken during anchoring to reduce the load on the chain until the chain is replaced or repaired according to approved procedures to the satisfaction. en algunos casos hay que reemplazar el paño de cadena o reparar esa. An example of unauthorized weld repair. Esta es una reparación no autorizada, no se pueden soldar en los dos extremos. The chain stopper En un extremo sí, pero no en los are dos. engaged when at anchor and during voyages. Ahí está el stopper que yo le The decía, ¿eh? chain stopper is designed to relieve the anchor winch brakes. Y con eso Chain stoppers, la which are cadena not aguanta las properly estrepadas, engaged, digamos, have ¿eh? caused loss of anchors and chains. This one is no longer effective. Eso no es efectivo.
A more typical problem is a bent or even lost hinge pin. Claro, for cuando the están chain. demasiado usados, demasiado maltratados, pasa The eso. windlass brake system is essential to secure a controlled drop of the chain. Corrosion and mechanical wear of the brake surface and linings will reduce the brake efficiency. The brake needs to be adjusted and maintained according to the maker's instructions. Many anchors are lost due to the uncontrolled Esto runout. no puede pasar, pues. Cuando usted pierde el control, ya y no puede controlar la salida de la cadena y se va con todo para abajo, ¿eh? Due to the risks to the crew involved in these operations, Todo arranca. risk assessments should be held with focus on personal safety. Ahí se fue la cadena completa. Anchoring is considered by many seafarers to be a challenging exercise, as about 50% of anchor losses are related to faulty operations. Planning the anchoring is an important part of good seamanship. I suppose we can drop the anchor about 1 mile. Yeah, 1.5. It includes an evaluation of traffic and congestion in the area and finding out if there are pipelines or cables close to the anchorage. Sí, anclar no se puede anclar en cualquier parte, ver bien cuál es el fondo, qué profundidad tiene, la distancia de costa, qué tipo de fondo hay, etcétera, etcétera. Design, in accordance with minimum class requirements, to lift the anchor with 3 lengths of chain in the water. Aquí sale una forma de anclar, de 3 largos de cadena. Holding power depends on the paid out length of the chain cable relative to the water depth. Ya ve. If the weather conditions are close to the maximum environmental limits, the recommended cable length is at least 6 times the water depth. Aquí dice que 6 veces el calado es lo que hay que fondear. Closely monitored during anchoring, and criteria for when the anchoring should be aborted should be clearly defined by the master. Lack of proper attention and awareness to this has proven to be one of the main reasons for loss of anchors. Estas son fallas que han habido, ¿eh? Y las condiciones de tiempo. The anchor equipment is typically designed in accordance with minimum class. Eso que estaba golpeando ahí es un inspector de la clase que está certificando que el ancla cumple con las normas. 5 meters per second current, but no wave. An equivalent load may be defined for waves with a significant height of 2 meters, combined with 1.5 meters per second current and 11 meters per second wind. Ya, entonces esto que está diciendo aquí, equivalent load, significa que cuando tenemos 2 metros de altura de ola, entonces eso equivale y tenemos 1,5 metros por segundo de corriente y tenemos 11 metros por segundo de viento. Esa es la carga que se puede soportar, digamos. El anclaje típico está diseñado para soportar 25 metros por segundo de viento, 2,5 metros por segundo de corriente y sin olas, ¿ya? Y cuando hay un poquito de ola, entonces las olas que se soportan son 2 metros de ola, 1,5 metros por segundo de corriente y 11 metros por segundo de viento. O sea, si hay ola, las condiciones de corriente y viento son menores, digamos, ¿ya? Eso es lo que están diciendo. Son 2 formas con las cuales se diseñan los equipos de fondeo, ¿ya? 5 meters per second current and 11 meters per second wind. The nature of the seabed has a significant effect on the anchor's holding power. El fondo es Bed holding importante power is identificar. provided by clay, but this can have a sucking effect that needs to be considered for prolonged anchorage. Also, shingle and sand may provide good holding power. Siempre la arena o fango son buenos. Soft mud have low holding power, Cuando hay este tipo de fondo es más complicado, ya. making dragging difficult to identify. Anchoring is not recommended on shell or rocky bottoms Así or on es. slopes where the anchor may Cuando hay become roca en el weighted fondo, or get pasa lost esto, que in las large anclas quedan fissures. trabadas y después no hay cómo sacarlas de ahí. Pilot books and guides to port entry Entonces, para contain eso detailed information hay que leerse on seabed characteristics and digamos, prevailing las winds. recomendaciones para These fondear. should be used along with ¿Ya? the largest scale chart or ECDIS. Esto se le conoce como el derrotero, ¿ya? Is demobilized for overhauls or repairs. Y proper risk todos los assessment is países tienen, necessary digamos, related derrotero to del área donde activation. navegan, digamos.
Before dropping the anchor team must be called to stations. The master must determine in advance the side on which the anchor will be used. The standard instructions to the anchor team must cover manning, communications, and the orders used for anchor operations. Then prepare the port anchor to drop. Drop port anchor. Any deviations from standard procedures need to be communicated up front. The vessel speed La must be comunicación y la coordinación entre el puente y el castillo tiene que ser exacta o perfecta, ¿ya? There are three ways of letting anchors go, and they are suitable for different environmental conditions. Let go of anchor can be used in relatively shallow waters, up to 20 to 25 meters, with soft seabed. The anchor is let go from the hawser pipe or lowered a few meters from the hawser pipe before being let go. Lowering by the windlass and let go controlled by the brake means that the anchor is lowered by the windlass until 10 to 15 meters from the bottom, and then let go while being controlled by the brakes to limit the dynamic loads from the weight of the anchor and chain. This method is suitable for a depth range of 25 to 50 meters and for hard and rocky seabed when any significant impact may damage the anchor. Lowering by the windlass to bottom is used to anchor at depths of more than 50 meters and when the seabed consists of rock. The anchor chain remains clutched into the gear. Claro, cuando hay mucha profundidad, dice que hay que hacerlo controlado. The paid out length of the chain cable relative to the water depth, the scope, recommended by class, is 6 to 10. But in calm conditions, less scope may be considered, but normally not less than 3. While the ship is at rest at the anchorage, always monitor the weather forecast. If heavy weather is approaching, leave the anchorage in time. When the chain has been laid out, the brakes and the chain stoppers should be engaged to secure the chain. The gear must be disconnected from the motor. Check the position at regular intervals using electronic and manual means to monitor that the ship stays within the Ese es el radio Borneo, chain. o el diámetro de Borneo, When digamos. the vessel stays at anchor for a long time and the current and wind swing the vessel around the anchor, heave the anchor and re-anchor from time to time to avoid knotting the chain and fouling the anchor with the ship's own chain. Esto puede pasar que de repente se encuentre con Heaving anchors in strong wind and high seas is extremely challenging. It should be avoided by proper monitoring of the weather and by departing before the conditions become tough. claro, cuando hay malas condiciones de tiempo, Mistakes hay often que, result in hay que ground. elevar ancla y salir a navegar a enfrentar el temporal. The key is to monitor environmental conditions and leave the anchorage in time before adverse conditions put the operation at risk. This is vitally important, as almost half of the reported anchor losses are due to excessive environmental loads. Good practice is to maneuver the ship towards the anchor to minimize the tension in the chain. Close cooperation between the bridge and the deck team monitoring the strain in the chain is essential. La coordinación entre el puente y el castillo es importantísimo para que se produzca un buen fondeo, ¿ya? The key is to limit the strain on the chain using good seamanship. Y cuando van a recoger el It's ancla, essential to keep tienen in que mind avanzar con el barco para que and the windlass el ancla no motor trabaje. is not designed for heavy weather. Under no circumstances must a drifting ship be allowed to pull the anchor chain out of the windlass with the hydraulic motor engaged, as this may cause the motor to explode. The anchor should be properly secured in the hawse pipe to prevent it being lost during the voyage. Excessive slack may also cause hammering on the ship hull. Y ahí se trinca el ancla en la cubierta, ¿ya? Secured anchors have to be put on tight brakes. Chain stoppers are to be Ahí engaged. está el stopper, The ¿ya? chain should be further secured by lashings. Y ahí le colocan un cable similar fasteners. para que quede más trincado todavía. The windlass clutch has to be disconnected from the gear at sea to avoid the risk of damage.
So to avoid this happening, increased focus and situational awareness are essential factors for any anchoring operation. Bueno, eso To sería, summarize, the most important factors are the securing pin of the D-shackle bolt, the environmental limitations of the equipment, including the depth limitations of the anchor winch motor, ujú, adjusting brakes according to maker's recommendations, and replacing brake band linings before excessively worn, and the importance of leaving the anchorage in time if heavy weather is approaching. eso, cuando hay mal tiempo hay que salir a capear temporal. DNVGL, GUARD, and the Swedish Club hope this presentation may contribute to a safer operation while anchoring your. Bueno, estamos en la hora ya. Así es que estamos listos por el día de hoy. ¿Les parece? Perfecto, profe. Ya, espero que les haya gustado el video. Está bonito este video. Voy a tratar de mandárselos por en el SCAP, mandarle el video para que lo tengan ahí, para que lo vean después con más calma, ¿ya? Bueno, aquellas personas que voy a cortar la grabación.